Hola amigos. El gobierno de Suecia continúa dando pasos decididos en su política de preparar al país para caso de un nuevo estallido bélico en el continente europeo. Pero vamos a congelar de momento esta imagen. Echemos la vista atrás para coger perspectiva de qué estamos hablando, porque creo que ha llegado el momento de decir basta a esta pandilla de sátrapas, que lo único que hacen es meternos a todos una paranoia para que estemos paralizados por el pánico de unos castigos bíblicos que curiosamente siempre son ellos los que los provocan. Y nosotros como gilipollas encima estamos implorando una protección de unos bomberos que previamente han incendiado la convivencia. Así que, basta ya joder. ¿Hasta cuándo vamos a seguir pasivos? El 31 de mayo de 2016, en el marco de la reunión que Obama sostuvo con FEMA, que es la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias con motivo del inicio de la temporada de huracanes en Estados Unidos. En su discurso un párrafo llamó la atención, es el siguiente. Una de las cosas que he aprendido en el curso de los 7 años y medio que llevo de presidente, es el hecho de que el gobierno juega un rol muy importante, pero es responsabilidad de cada ciudadano estar preparado para un eventual desastre, y eso significa ser proactivo y tener un plan de evacuación, un kit para desastres, y si tus autoridades locales te piden que evacúes lo tienes que hacer. Todo el mundo, o al menos yo, intuía en esas palabras que Obama no se refería a huracanes, que además por esas casualidades hacía más de 10 años que no ocurrían huracanes graves en Estados Unidos, sino a la deriva que su administración estaba provocando con su enfrentamiento con Rusia, y que Hillary Clinton estaba llevando a un callejón sin salida. 3 meses después, el 24 de agosto de 2016, Alemania insta a acumular comida para 10 días ante un posible ataque. El gobierno alemán aprueba un nuevo plan de defensa civil ante agresiones terroristas, ataques químicos, biológicos, nucleares o cibernéticos. Sustituye al plan de 1995, 25 años después del fin de la Guerra Fría. Alemania ha decidido poner en marcha un nuevo plan de defensa civil. Incluye instrucciones para que la población acopie comida y agua para varios días ante la eventualidad de un ataque militar convencional enemigo, pero también para reaccionar ante hipotéticas agresiones terroristas, grandes catástrofes naturales, guerra cibernética y ataques químicos, biológicos o atómicos. O un ataque sobre el territorio de Alemania que requiera utilizar mecanismos de defensa convencionales es poco probable, señala el informe redactado por el Ministerio del Interior germano, pero el país debe estar suficientemente preparado para la posibilidad de que se concrete una amenaza. Una de las medidas propuestas es la recomendación de acopiar reservas suficientes de agua para 5 días, lo que se calcula serían unos 2 litros de agua diarios. También se insta a la población a guardar comida suficiente para 10 jornadas. El nuevo plan, dado a conocer por el ministro de Interior, Thomas de Maizière, puso énfasis en el acopio de medicamentos, planes de urgencia ante un corte del suministro de agua o de la electricidad y medidas de protección ante un eventual ataque con armas químicas, biológicas y radioactivas. El documento también contempla planes de evacuación masiva, alojamientos de urgencia, medidas para obtener dinero en efectivo y la protección de bienes culturales. Y ahora amigos, saltemos a hoy. Después de que la Agencia de Contingencias Civiles de Suecia anunciara en marzo de 2017 su decisión de iniciar la rehabilitación de los primeros 350 grandes refugios nucleares colectivos provenientes de la Guerra Fría, y en septiembre, sus fuerzas armadas llevaron a cabo los mayores ejercicios militares en más de 2 décadas, ahora se conoce que el pasado 20 de diciembre el Comité de Defensa sueco hizo público su nuevo enfoque de defensa nacional y protección de la población civil con el título Resiliencia. El concepto de defensa total y el desarrollo de la defensa civil 2021-2025. Y ahora, como parte de dicha estrategia, se ha dado un paso más y se ha enviado a 5 millones de hogares un folleto con indicaciones básicas sobre cómo habría que actuar en caso de un nuevo estallido bélico en Europa, con el temor puesto particularmente en un conflicto bélico con Rusia, tal y como informan distintos medios internacionales. Suecia se está preparando en primer término ante el riesgo estimado por su gobierno de posible nueva guerra en Europa, si bien, como ha puntualizado Kristin Andersson, de la Agencia de Contingencias Civiles de Suecia, la política de protección civil planteada desde Suecia va más allá, y se abre también a la puesta a punto de la resiliencia del país y sus ciudadanos ante otros grandes riesgos actuales como el cambio climático, ataques terroristas a gran escala o el riesgo de nueva pandemia internacional. Toda una nueva política nacional de protección civil y resiliencia impulsada por el gobierno de Suecia, implicando activamente a sus ciudadanos en su propia autoprotección, que debe ser puesta, además, en el previo contexto del idéntico giro dado también muy recientemente a la política nacional de protección civil por parte del gobierno de Alemania,
mediante medidas de gran calado como la dotación de 150 depósitos de alimentos, con 800.000 toneladas de víveres no perecederos distribuidos por todo el país en emplazamientos no revelados. Bien amigos. Es posible que aquí empecemos a estar mosca todo quisqui, pero es que tenemos todo el derecho del mundo a estar mosqueados. ¿Qué está pasando aquí? ¿Esta gente sabe algo que nos tienen ocultado? ¿Y nos van poniendo miguitas de pan a modo de señal para que aprendamos el camino de los refugios? Si el gobierno estadounidense, el sueco y el alemán han recomendado abiertamente a toda su población civil para que, además de las medidas gubernamentales, los ciudadanos preparen también en su propio hogar un botiquín y 2 semanas de suministros alimentarios y agua, e incluso, preparar instrumentos inéditos hasta ahora en ningún sistema de protección civil como una calculadora de alimentos online, para caso de emergencia que les permita preparar con precisión la cantidad y el tipo adecuado de estos en función del número de miembros del grupo familiar, y del periodo para el que se preparen que permite alcanzar en realidad el mes y no las 2 semanas. ¿Qué tenemos que pensar? Que esto solo es un juego de fin de semana para yuppies que juegan a subsistencia como nos muestran en el cine. Articulará la Unión Europea y el resto de gobiernos capitalistas socios de la OTAN, una auténtica política de mínima protección común para todos los ciudadanos sin tales abismales diferencias de unos estados a otros. Lo que es tanto como decir, en realidad, fuertes diferencias respecto a la protección civil mejorada que unos ciudadanos sí podrían recibir, mientras otros ciudadanos no lo harían ni remotamente, y quedarían a su suerte ante tales riesgos de gran alcance para toda Europa y seguramente el mundo mundial. Porque lo que está claro es que ellos no es que nos oculten algo, porque ya lo sabemos, ya sabemos que están forzando la máquina con Rusia, ya sabemos que el siglo XXI estoy convencido que va a ser el siglo de la caída del capitalismo, ya sabemos que es posible que las oligarquías piensen que van a sobrevivir como élites, si disponen de refugios para intentar sobrevivir a una guerra nuclear que ellos están gestando si algo se les va de la mano en la lucha que están manteniendo por su subsistencia. Lo que no saben, porque su exquisitez elitista en estos tiempos en que se sienten en ínclito triunfador, es que la nueva era de Internet ha enseñado mucho a unas ciudadanías que ahora sí que saben por dónde les vienen los tiros, y quiénes son los responsables de sus desdichas. Los humillados y ofendidos posiblemente serán los primeros en sucumbir a la guerra nuclear si esta se da. Pero lo que no saben es que los arrapados que aún queden tendrán en sus genes la historia universal metidas en sus cabezas. Y se acordarán de un 14 de julio de 1789 cuando tomaron la Bastilla en París. Y saben que a partir de esa fecha algo importante cambió en Francia. También se acordarán de un octubre de 1917, cuando en Moscú tomaron las residencias de las oligarquías por asalto, y sembraron una semilla ideológica que los franceses siglos atrás aún no tenían. Y esa evolución cognitiva adquirida a lo largo de los siglos les hará perfeccionar sus movimientos convulsivos para hacerlos cada vez más cercanos a una organización de la sociedad que ya los franceses de 1789 la sembraron en sus genes de modo inconsciente cuando gritaban: libertad, igualdad, fraternidad. Una sociedad sin clases elitistas ni pendejos al modo de gobernantes. Pero esto, amigos, puede ser en un futuro, y ahora lo que se impone es el presente. ¿No decimos que hay democracias en Occidentelandia? ¿Para qué sirven los parlamentos? ¿No se debería estar interpelando en ellos a los gobiernos el por qué nos recomiendan medidas de subsistencia? ¿Es que están dispuestos a exterminarnos a todos con tal de no perder sus privilegios? ¿De dónde viene el peligro? ¿De Rusia? No se lo creen ni ellos. ¿O de los palacetes que les cedemos como residencias oficiales de gobiernos corrompidos hasta los tuétanos? El espectáculo que estamos viviendo en mi país, España, donde tenemos un gobierno que ha protagonizado el mayor escándalo de corrupción de la historia de las corrupciones, y ahí lo tenemos, no sale de su palacete ni con agua hirviendo, pero ¿para qué fijarse en mi país si es que está casi todo el mundo capitalista así? Si las buenas gentes con humanismo, gentes progresistas, no cogen las riendas para dirigir las sociedades, no nos mereceremos otra cosa que no sea lo que parece que tienen diseñado para casi todos nosotros: unos cuantos víveres para alargar nuestra agonía. Reciban un saludo.